Se piensa que Jesús de Nazaret caminó por estas calles hace unos 2000 años. ¿Pero hay alguna evidencia de que en verdad existió? Bueno, en realidad hay bastante evidencia. Ningún historiador serio negaría que Jesús existió. Los historiadores romanos Tácito y Suetonio escribieron sobre Jesús. Asimismo, el historiador judío del primer siglo, Josefo, lo describió como Jesús, el hacedor de milagros, y luego continúa detallando su crucifixión y presunta resurrección. Así que hay evidencia de la existencia de Jesús fuera del Nuevo Testamento, pero la mayoría de la evidencia viene del Nuevo Testamento. Y alguien podría decir, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito hace tanto tiempo ya, ¿cómo sabemos que fue redactado y no se ha alterado con los años? La respuesta es que sí sabemos, por una ciencia llamada crítica textual. La crítica textual examina el número de copias de textos antiguos que están disponibles en la actualidad e investiga el lapso de tiempo entre el documento original y la copia más antigua que existe. Básicamente, entre más manuscritos tengamos y entre más antiguos sean, de hecho existirá todavía menos duda sobre el original. Ahora, hay que comparar la Biblia con otros textos de la historia antigua, aquellos que son ampliamente usados en escuelas y universidades. Hablemos de los historiadores griegos Heródoto y Tucídides. Ambos escribieron en el siglo V a.C. Pero el texto más antiguo de esas escrituras que tenemos datan del 900 después de Cristo. Eso nos da un lapso de tiempo de 1300 años. Aún así, solo tenemos 8 copias del manuscrito para empezar. O hablemos del historiador romano Tácito. Hay un espacio de tiempo de 1000 años entre la redacción de su libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias. U otro clásico, las guerras de las Galias de César. 950 años entre la redacción del libro y nuestra primera copia del manuscrito, y aún así, solo tenemos 9 o 10 copias de estos manuscritos. De nuevo, con la famosa historia de Roma de Livio, hay un lapso de 900 años entre la redacción del libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias de este. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, es muy diferente. El Nuevo Testamento se escribió entre el 40 y 100 DC, y tenemos evidencia de manuscritos que de hecho pueden remontarse hasta el año 130 después de Cristo, y manuscritos completos del año 350 después de Cristo. También hay más de 5300 manuscritos griegos, también 10.000 traducciones al latín, y contamos con otros 9300. Entonces podemos estar bastante seguros de la precisión, la autenticidad y la integridad de las escrituras del Nuevo Testamento que se nos han transmitido hasta ahora. Lo más impresionante sobre la Biblia es que existe una distancia cronológica muy corta entre los eventos que se describen y entre nuestros primeros manuscritos. En muchos sentidos, los eruditos de Biblia están en una posición afortunada para poder revisar todos estos hechos y así averiguar que son mucho más confiables que algunas de las alternativas ya mencionadas. Y como erudito es más que un placer decir que yo confío en esto y lo tomo muy en serio. Es fundamental. El profesor F.J.A. Hort, uno de los grandes investigadores en el área de la crítica textual, concluyó que, por la variedad y abundancia de la evidencia en la que se sostiene, el texto del Nuevo Testamento se distingue absolutamente de lejos entre los escritos de prosa antiguos. Y ningún historiador secular discreparía con esa conclusión. Sabemos por la evidencia fuera y dentro del Nuevo Testamento que Jesús existió.